Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva masterclass. Y hoy tenemos el placer, y la verdad es que es un orgullo para Promir, esta masterclass, porque la va a impartir nada más y nada menos que Neus Saloni. Neus Saloni estudió con nosotros hace 5 años, es una exalumna de Promir y consiguió la plaza de pediatría en el Hospital Universitario de Navarra. Hoy estamos de enhorabuena, además, hay que felicitarla porque mañana termina la residencia de pediatría después de 4 años de formación muy dura. Ella, bueno, es una docente como la copa de un pino, es una trabajadora infatigable, con un currículum excelente y prueba de ello es que mañana, cuando termine la residencia, pues ya tiene contrato para trabajar como pediatra allí en su tierra, en Navarra. Así que sin más preámbulos, os voy a dar entrada a Neus, que nos va a hacer una masterclass espectacular porque nos va a dar un repaso de lo más importante de toda la pediatría. Fijaos cómo se titula la presentación, del chupete al diagnóstico y cómo sobrevivir a la pediatría, que es una asignatura muy importante en el MIR, sobre todo porque es muy extensa y, bueno, pues siempre nos viene bien tener este tipo de clases que nos resuma y que nos simplifique muchos conceptos. Neus, no te quiero robar ningún minuto más. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Mil por la presentación y nada, no me quiero enrollar mucho porque quiero ir directa al grano, pero sí que aprovechar estos segunditos para agradecer a todo el equipo Promir, ahora que yo estoy de celebraciones de final de residencia, que me hayan acompañado durante todos estos, bueno, el año previo a la residencia y estos 4 años, que la verdad que ha sido un lujo y nada, vamos a empezar porque, pues eso, imagino que un jueves de julio a las 4 de la tarde, pues hablar de pediatría a más de uno y una no es lo que más ilusión le haría, pero bueno, espero transmitiros con esta charla los conceptos, como decía Miguel, los más básicos de cara al MIR, lo que más se ha preguntado últimamente y que os sirva de base para el estudio cuando os toque estudiar la asignatura. Obviamente no voy a poder pasar por todo el manual porque la verdad que es larguito, pero sí que de los capítulos más importantes me voy a centrar en lo que considero imprescindible para poder afrontar el examen. Así que vamos a empezar mirando a la pediatría, ¿no? Para centrarnos un poquito. Este gráfico lo he sacado de la plataforma y si veis en los últimos 5 convocatorias, más o menos estamos estables, ¿no? Pues entre 8 o 10 preguntas, sí que hay años que baja mucho, pero en general 8 o 10 preguntas de conceptos que se suelen repetir bastante, así que vamos a descubrirlos. De los temas más importantes tenemos una estrella clara, que es la patología infecciosa, con las enfermedades enxantemáticas como el paradigma de pregunta de pediatría en el MIR, seguido de neonatos y de patología del aparato respiratorio, que está bastante relacionado. Así que nada, sin más dilación, espero que estén todos preparados. Voy a ir un poco cañera, ¿vale? Intentando ser como muy concisa, pero sí que vamos a ir, bueno, concepto por concepto, un poquito rápido para poderlo ver todo. Así que nada, vamos a empezar con el primer tema, que ya sabéis que es el más largo, y vamos a empezar suavecito, ¿vale? Porque son solo las 4, alguno todavía tendrá la comida en el estómago y no os quiero asustar mucho. Vamos con una pregunta bastante reciente, del 2023-2024, que nos habla de la puntuación de APGAR. Y nos dice que la puntuación de APGAR es un método práctico en la valoración del recién nacido. Incluye todos los siguientes signos excepto uno. ¿Cuál es? Tono muscular, color, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Si queréis y os animáis, podéis ir contestando por el chat, ¿vale? Y así lo hacemos un poquito más dinámico, ¿vale? Voy empezando yo para romper el hielo. Y en este caso sería frecuencia respiratoria. En pediatría vais a ver que hay algunas tablas y yo siempre recomiendo que hay que intentar memorizar las menos cosas posibles porque el día del examen, con los nervios y así, pues es fácil que nos juegue una mala pasada. Hay que hacer un estudio inteligente y eficiente. Entonces, en estas tablas de pediatría hay que saber qué miramos y cuándo lo miramos. Entonces, APGAR, súper majo, ya nos está echando lo que tenemos que ver. A de apatia, que es el color, P de pulso, frecuencia cardíaca, gestos, que es la respuesta a estímulos, actividad, ese tono muscular, y la R de respiración, de esfuerzo respiratorio, ¿vale? Entonces, sabemos que se mira en el primer minuto de vida y en el quinto. Luego se puede ampliar al minuto 10 y al minuto 20, pero con condiciones más concretas en que ha habido una depresión neonatal. Y este APGAR que me mira, bueno, pues es una información súper importante retrospectiva del grado de depresión al nacimiento.
per se no predice la mortalidad, pero sí que es obvio, ¿no? Pues pensar que cuanto más deprimido ha estado ese recién nacido, puede asociar más complicaciones que le puedan afectar pues, a su vida. ¿Vale? Entonces, estudio, como decía, inteligente y eficiente. Tenemos que saber esto, qué miramos, cuándo lo miramos y cuál es la puntuación, ¿no? Pues va de 0 a 10 puntos. 0 sería lo peor en un bebé que nos da miedo porque está cianótico, no tiene pulso, no respira, está flácido, ¿no? Está ahí como un muñeco baby born. Y en cambio, los 2 puntos, que sería, ¿no?, lo ideal hasta llegar a 10, está rosadito, la frecuencia cardíaca por encima de 100, estornuda porque está todavía con el líquido amniótico, se mueve, ya llora fuerte, ¿no? Nos encantan los bebés que nacen y empiezan a llorar, todos respiramos tranquilos, ¿vale? Y entre medio, pues ni pinto ni Valdemoro, vamos haciendo así. Entonces, no es alguna pregunta, sobre todo el año pasado sí que cayó exactamente qué puntuación de Apgar teníamos, ¿vale? Pero sí que es verdad que con este estudio y estas 4 cositas a tener en cuenta lo podríamos sacar. Vamos a otra pregunta de neonatos también, que es de una patología que suelen preguntar bastante a lo largo de los años, y es un niño recién nacido pretérmino de 25 semanas con insuficiencia respiratoria grave en el posparto inmediato. Se inicia la reanimación, pero a los 30 minutos empeora y fallece. ¿Cuál es el diagnóstico histopatológico de la imagen? Bueno, pues lo primero que yo hago aquí es convulsionar, porque yo de anatomía patológica no tengo ni idea, la verdad, pero sí que es verdad que hay muchas preguntas del examen MIR que asociadas a imagen, que esto sirve para cualquier asignatura, que si mantenemos la calma y leemos el enunciado, aunque no tengamos mucha idea de la imagen, muchas cosas las podemos contestar, ¿vale? Entonces tendríamos una neumonía intraútero, una malformación pulmonar, aspiración de meconio y una enfermedad de la membrana hialina, ¿vale? No sé si alguien se anima a contestar por el chat, pero os voy desglosando cada una de las opciones. Neumonía intraútero, ojo, neumonía, infección, pues al menos me hablarían de que la mamá tiene fiebre, porque es que si no, no cuadra. Aparte, una neumonía del propio bebé intraútero es rarísimo, 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 casi imposible. Malformación pulmonar, ojo, pues las ecografías prenatales nos hablarían un poquito más, ¿vale? Igual no sería una pieza de anatomía, o sea, de histopatológico, sino una pieza macroscópica. Y luego estaríamos, ¿no?, entre aspiración de meconio y enfermedad de la membrana hialina. Solo mirando el enunciado, viendo que es un recién nacido pretérmino de 25 semanas, que tiene una insuficiencia respiratoria, yo ya me tengo que decantar por una de las dos, ¿vale? Nos vamos a acordar, ya lo vamos a ver en unas tablas, meconio, la aspiración de meconio va a ser del niño grande postérmino y la enfermedad de la membrana hialina va a ser más frecuente en el pretérmino. Yo sabiendo recién nacido pretérmino, directamente me da igual la imagen, puedo contestar esta pregunta. ¿Vale? Aquí tendríamos. Entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial de la patología respiratoria neonatal, que dentro del tema de neonatos es de las cosas que más preguntan, recordaros que tenéis un imperdible que trata solo de este subapartado del tema, donde se desarrolla un poquito más toda esta patología, ¿vale? Que yo creo que os puede ayudar. Entonces, eso está en versión un poquito más larga, pero yo, igual que la tabla que tenéis en la plataforma, pero yo os he hecho estas tablitas muy sencillas de conceptos súper básicos, ¿vale? Que es lo que sí o sí me tengo que saber, ¿vale? Entonces, tendríamos 4 situaciones clínicas, ¿vale? Que sería la taquipnea transitoria del recién nacido, que como os decía, esto será un recién nacido a término o un recién nacido pretérmino tardío, pues aquello de ya 36 semanas de gestación o ya a término, ¿vale? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a un retraso en la reabsorción del líquido pulmonar, debido a que ha sido una cesárea o un parto rápido. Yo siempre a los papás y mamás que tienen un hijo que les decimos que tiene este cuadro clínico, esta taquipnea transitoria, les explicamos muy fácil. Al final llevamos 9 meses dentro, o los que sean, dentro de la tripita de la mamá, que estamos con el líquido amniótico y que los pulmones no son funcionales y además están llenos de líquido, y en escasos minutos pasamos de ese medio líquido a tener que respirar aire ambiente, como los adultos. Entonces tenemos que hacer esa transición y ese líquido pulmonar se tiene que reabsorber. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo trabajo de parto porque va súper rápido, no hay contracciones que compriman ese bebé, o voy a cesárea y por lo tanto tampoco tiene un trabajo de parto muchas veces, no ayudamos a reabsorber ese líquido. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues un distrés respiratorio que suele ser leve moderado en las primeras horas de vida, con una recuperación progresiva en los primeros 2-3 días, ¿vale? Suelen ser cuadros leves que con un poquito de oxígeno o una ventilación mecánica no invasiva, ya sea CPAP o doble nivel,
lo podríamos resolver fácilmente, ¿vale? Es una cuestión de tiempo y que el cuerpo se adapte a esa vida extrauterina, ¿vale? En cambio, la enfermedad de la membrana hialina, como veíamos en la pregunta, es un recién nacido pretérmino, hija de madre diabética, que el distrés respiratorio es inmediato desde el primer momento de vida. En la auscultación tenemos muchos crepitantes y la causa es un déficit de surfactante. Acordáis que el déficit de surfactante se suele empezar a producir en torno a la semana 32, máximo entre la 34 y la 36, por lo tanto, todos esos bebés que nazcan antes tenemos ese déficit de surfactante. ¿Cómo se va a tratar? Pues obviamente administrando el surfactante normalmente endotraqueal, oxígeno, ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. ¿Vale? Pero enfermedad membrana hialina, pretérmino. Y en cambio, el síndrome de aspiración meconial es lo contrario, un recién nacido postérmino, un grande para la edad gestacional, que te hablan de sufrimiento fetal, que presenta el estrés respiratorio, suele ser en la primera hora de vida con un empeoramiento progresivo y la causa es que este meconio, que es, pues sería como la primera deposición que hace el bebé, cuando la hace dentro de la tripa de la mamá, pues ya sea porque es postérmino o por ese sufrimiento fetal, es una deposición muy espesa que parece alquitrán, que puede llegar a obstruir la vía aérea y de ahí ese distrés respiratorio, y si llega a la vía aérea más pequeñita puede causar una neumonitis química que inactiva ese surfactante y de ahí esa dificultad para respirar. El tratamiento dependerá de la gravedad, pero puede ser oxígeno, ventilación mecánica, óxido nítrico porque hacen hipertensión pulmonar, antibióticos, incluso entrar en ECMO y intubación, ¿vale? O sea, es un cuadro que puede llegar a ser bastante grave, ¿vale? Entonces, acordaros que el síndrome de aspiración meconial, meconio, tiene dos O's y entonces es un postérmino, ¿vale? Todo de O de post. Así nos acordamos. Regla mnemotécnica bastante tonta, pero espero que os sirva. Y luego tenemos un cuarto caso clínico, o sea, viñeta clínica, que es la displasia broncopulmonar, que sería un recién nacido pretérmino que necesita oxigenoterapia más allá de los 28 días de vida. Es un distrés respiratorio oxígeno dependiente y eso es debido a que pues, esos chiquitines que han necesitado mucho oxígeno desde el nacimiento, ¿no? Y que altas concentraciones de oxígeno al final podemos causar un volutrauma o un barotrauma que haga que se genere esa dependencia al oxígeno y que pues, persista, no vaya mejorando y que persista esa necesidad. ¿Vale? En cuanto a la gravedad, esto sí que lo pueden preguntar, es que si el bebé ha nacido antes de la semana 32, tenemos que evaluar si necesita oxígeno o no y qué gravedad tiene a la semana 36, que si veis coincide que es los 28 días, las 4 semanas, y si ha nacido más allá de la 32 es a los 56 días de vida. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es la patología respiratoria. Ya seguimos desde respiratorio de neonatos a respiratorio un poquito más mayor, ¿vale? En cuanto a la dificultad respiratoria, que al final es un motivo de consulta bastante frecuente en las urgencias de pediatría, tenéis este algoritmo en la plataforma que a mí en su día me gustó mucho porque es como muy sencillo y muy claro con los diferentes escenarios clínicos, ¿vale? Nos vamos a centrar solo en algunos, pero sí que tenemos que ver que aparte de la dificultad respiratoria, ¿qué otro signo guía tiene? Si tiene sibilancias, que en función de la edad pues hablaremos si es asma o bronquiolitis, si asocia a estridor o si asocia a un gallo inspiratorio, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo. Vamos a centrarnos primero, vamos a ir de arriba abajo, ¿vale? De la vía aérea superior y vamos yendo hacia la inferior. Dos cuadros súper importantes que tenéis que saber diferenciar, muy típicos en pediatría. Bueno, la epiglotitis, por suerte, ya no es tan frecuente. La epiglotitis causa el Haemophilus influenza tipo B, pero sí que es verdad que gracias a la vacunación masiva estamos cambiando la etiología de este cuadro, ¿vale? Ya no se ven estos casos que eran muy graves. En niños más bien mayorcitos, 3-7 años, y el cuadro clínico es muy sugestivo. Es una fiebre alta, malestar general, odinofagia, dificultad para respirar, un estridor inspiratorio, una voz apagada y luego el babeo, esa cialorrea con esa postura en trípode, ¿vale? Que es la cabecita echada un poquito más para adelante para garantizar entrar a la vía aérea. Lo que tenemos es una inflamación muy marcada de la epiglotis que nos está haciendo una obstrucción, ¿vale? Si hiciésemos una radiografía se vería el signo del pulgar, de todo el edema y el tratamiento, protección de vía aérea porque es colapsar y darnos un tante gordo y antibióticos, ¿vale? Cefalosporinas de tercera generación, pero sobre todo nos tenemos que acordar del cuadro clínico, ¿vale? Fiebre alta, malestar, el niño está malo, estridor inspiratorio, cialorrea y postura en trípode. Y luego el otro cuadro, que este sí que es súper frecuente, la laringitis.
Está causada por el parainfluenza tipo 1, el 50% de los casos, y es la causa de obstrucción de la vía aérea superior más frecuente en nuestro medio. Aquí son niños un poquito más pequeños, son 6 meses, 3 años, y sobre todo otoño-invierno. Suelen cursar con una clínica catarral previa y lo más característico es esa tos seca metálica de perro, que es que una vez escuchéis esa tos ya no la vais a olvidar nunca y entra por el pasillo y tú le oyes toser y ya sabes lo que tiene. Estridor inspiratorio y afonía, ¿vale? Sobre todo en peor noche, es mítica consulta que te viene a las 3 de la mañana con el llanto y con el decúbito. El tratamiento, súper importante, tranquilizar al niño, cuanto menos llore, mejor. Ambiente húmedo y frío, que esté semi-incorporado. El tratamiento de elección, si es leve, es una tanda de ibuprofeno por el efecto antiinflamatorio, pero en casos ya moderados y graves tendríamos que utilizar la dexametasona. Y en casos ya que tengan un score de severidad, tendríamos que utilizar la adrenalina. Es súper importante en estos cuadros que sospechemos una obstrucción de la vía aérea superior no explorar la vía aérea, aunque te lo pida el cuerpo, porque pueden hacer un laringoespasmo. Y otra cosa que os quería decir, para que os acordéis, si os fijáis, os he señalado el estridor inspiratorio en los dos, ins en mayúscula. Cuando tenemos un estridor inspiratorio, suele ser de vía aérea superior. Acordaos que inspiramos, al coger aire entra por la nariz, ¿no? Que eso es vía superior. En cambio, si es expiratorio, suele ser más de vía aérea inferior, ¿vale? Pero si te pone estridor inspiratorio, tenemos que irnos a la vía aérea superior. Vamos a ver un ejemplo. Acude a urgencias un niño de 3 años con sus padres porque el niño ha presentado de manera aguda y brusca fiebre alta, escalofríos, estridor, disnea, voz apagada y babeo. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable? Pues lo acabamos de ver, los otros no nos suenan de nada, pero epiglotitis, ¿sabes? Esa brusquedad, esa fiebre alta, esa voz apagada, ese babeo y ese estridor, epiglotitis. Vamos a cambiar ahora un poquito de tercio, vamos a irnos un poquito más abajo en la vía respiratoria, que es acerca de la bronquiolitis aguda, ¿no? Nos dice señala la respuesta correcta. El virus respiratorio sincitial es la segunda causa de bronquiolitis aguda y neumonía vírica en menores de un año. El tratamiento se basa en aerosoles de suelo salino hipertónico, adrenalina y o beta 2 agonista según la gravedad. Se recomienda la administración de palivizumab para proteger a niños con riesgo alto contra las complicaciones graves de la enfermedad por el VRS. Y en cuarto, la bronquiolitis se produce por obstrucción y colapso de las vías respiratorias de mediano y gran calibre durante la expiración. No sé si alguien se va animando por el chat, ¿vale? Pero yo os voy comentando cosas. En este caso, la correcta, la tercera, ¿vale? Ahora vamos a matizar porque ahora esta pregunta ya no sería de lo más actualizado, pero bueno, sigue siendo correcta. Y es el tema del palivizumab, ¿vale? La primera no puede ser, el VRS no es la segunda causa, es la primera. El tratamiento ya veréis que no tiene nada que ver con esto que nos ponen aquí, eso ya está pasado de moda. Y la cuarta, la bronquiolitis se produce por obstrucción y colapso de las vías medianas y de gran calibre. Eso es falso porque son de pequeño tamaño, ¿vale? Aquí os lo tengo resumido. Bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis? Esto sí que genera muchísima confusión en los padres, en la sociedad en general, ¿no? Bronquiolitis es un concepto realmente teórico porque es el primer episodio de dificultad respiratoria en menores de 24 meses. Parece que las guías lo quieren cambiar a menores de 12 meses, pero bueno, en general todavía se sigue diciendo 24. Y es el primer episodio. Si, por ejemplo, tiene un primer episodio de dificultad respiratoria, es decir, una bronquiolitis, con 6 meses, si a los 9 meses se encoge un catarro y vuelve a tener dificultad para respirar, ya no le podemos llamar bronquiolitis. La llamaremos de otra forma, que eso también hay como mucha disparidad del tecnicismo, pero solo es el primer episodio. Y es una inflamación aguda de la vía aérea inferior, ¿vale? Pero de las vías pequeñitas. Causan edema y necrosis de esas células epiteliales y suele ser una causa frecuente de hospitalización, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, que ahora veremos cuáles son. La causa estrella, virus respiratorio sincitial. Tradicionalmente, la epidemia de VRS es entre noviembre y abril. Sí que es verdad que con esto de la pandemia, que ahora ya pues, hace años, hace 5 años, ha cambiado mucho, ¿no? Las épocas en que circula cada virus, pero bueno, noviembre y abril solemos tener ahí ese pico. Pero sí que es verdad que esa dificultad respiratoria la pueden causar cualquier otro bichito, ¿no? Pues rinovirus, metavirus también nos da mucha guerra, el parainfluenza, el que sea, pero bronquiolitis y relacionar con el VRS. ¿Y cuál es la clínica? Pues es un lactantito chiquitito que a partir de un cuadro catarral sin más, que a lo mejor le trae el hermanico mayor de la guardería o del colegio, a los
3 días más o menos empieza con un empeoramiento clínico, con más tos, con aumento de la dificultad para respirar, que el niño no come, que se cansa mucho. Puede asociar o no fiebre, pero de bajo grado, ¿vale? Si es de alto grado tenemos que sospechar que se ha podido sobreinfectar. Y a la exploración física tenemos sibilancias, crepitantes vivasales, expiración alargada y aparte, ¿no?, esa dificultad para respirar. El diagnóstico es simplemente viendo al niño y escuchando a los papás, ¿vale? No necesitamos ninguna prueba complementaria para diagnosticarlo. Sí que es verdad que eso lo hacemos en casos graves o que nos genera alguna duda diagnóstica, pero no se suelen hacer ninguna prueba complementaria. Y hacemos PCR en nasofaringe de virus respiratorios, sobre todo en el caso que tengamos que ingresar para el tema de aislamiento de camas. Pero si el niño tiene una bronquiolitis leve que se va a ir a su casa, no hay que hacer nada más allá que explicarle a los papás. Entonces, lo que os comentaba de los factores de riesgo para un cuadro grave, pues tenemos lactantes muy chiquitines de menos de 3 meses, que sean prematuros, patologías pulmonares crónicas como sería la fibrosis quística, cardiopatías, síndromes de Down por esa hipotonía que tienen, inmunodeprimidos, enfermedades neuromusculares y luego sí que es verdad que hay algunos factores sociales que hacen que tengas más riesgo, ¿no? Como es un ambiente socioeconómico bajo, padres fumadores, eso es súper importante, que vayan a guardería porque están más expuestos o los que tienen hermanos en etapa escolar, porque al final el bebé está en casa tranquilito, pero el hermanito tiene que seguir yendo al colegio y le trae toda la variedad de virus que os podáis imaginar. En cuanto al tratamiento, que lo veíamos en esa pregunta, antes sí que se daban antibióticos, aerosoles, salino hipertónico, adrenalinas, pero ahora todo eso nos tenemos que olvidar. El tratamiento de la bronquiolitis es de soporte. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a tratar lo que vaya teniendo, sintomático, vamos a facilitarle un poco ¿no?, pues este cuadro que tiene, porque puede ser muy molesto, pero no hay nada, no hay ninguna pastillita ni jarabe mágico que nos lo vaya a quitar. Hay que mantener al bebé en una postura semi-incorporada para que drene, no tenga tanta dificultad para respirar, lavados nasales a demanda. La oxigenoterapia realmente es la única que está aprobada para el tratamiento, pero si lo necesita. Hay bebés que tienen una bronquiolitis que no necesitan ninguna gáfica de oxígeno ni ningún soporte respiratorio más allá de eso, ¿no? Pues tenemos oxigenoterapia de bajo flujo, las míticas gafitas, de alto flujo, ventilaciones mecánicas no invasivas o incluso invasivas, ¿vale? Y luego hay una cosita que creo que también puede generar un poco de duda, os pueden preguntar por ahí, y es que aunque no esté recomendado ningún ni aprobado ningún tratamiento en concreto, los broncodilatadores, ¿no?, el Ventolin de toda la vida, no se dan de rutina, pero en caso que tengamos un lactante de más de 6 meses, que tenga además atopia, es decir, pues dermatitis atópica bastante severa o que tenga alergia al huevo, ¿no?, alguna cosa así, que los papás o los hermanos tengan antecedente de asma y que en la auscultación haya mucho sibilante y no tanto crepitante, se puede probar a hacer una prueba terapéutica. Se prueba a ver si mejora o no con Ventolin, si mejora se mantiene, si no se mejora no se mantiene, ¿vale? Pero solo en esos casos muy concretos. De normal no se dan de rutina. Y vamos ahora a otra cosita que para mí es la bastante novedad, que yo pensaba que lo iban a preguntar ya el año pasado, pero no de esto, a ver si este año no me equivoco en la porra, y es cuál de los siguientes no es indicación de realizar inmunoprofilaxis con palivizumab en un lactante. Esto ha sido unas preguntas que suelen preguntar en relación a la bronquiolitis, ¿vale? Pero esto ya está obsoleto y aquí es donde viene la novedad, ¿vale? La bronquiolitis no tenemos un tratamiento, ¿no?, erradicador, pero sí que se utilizaba cierta profilaxis, que eran anticuerpos monoclonales contra este virus, pues, daban una protección inmediata. Hasta ahora, el que utilizábamos el palivizumab, que de ahí era la pregunta, en las dos preguntas habéis visto que lo mencionan, que era una administración intramuscular mensual durante toda la época epidémica del VRS, pero solo se podía dar a pacientes de riesgo para enfermedad grave, lo que hemos visto antes, ¿vale? Pero desde el 2022 tenemos el nirsevimab, que ha sido como la revolución, que es una administración también intramuscular, pero única. Se da una vez y ya está, ¿vale? Y otra novedad que tenemos es que ya no es solo para los pacientes con enfermedad grave, o sea, de riesgo de enfermedad grave, ¿no? Todos los prematuros, los cardiópatas, los que tengan patología pulmonar, inmunodeprimidos, todos esos obviamente sí que los tienen que tomar, pero también se les administra a toda la población infantil nacida en época epidémica. El año pasado fue de octubre de 2024 a marzo del 2025 y se suele administrar en la maternidad las primeras 24 o 48 horas de vida. La idea es que se intenten no llevar a casa, pero sí que es verdad que esto cambia en función de la comunidad autónoma,
porque, por ejemplo, en Navarra sí que se hace desde la maternidad, pero sé que en otras comunidades autónomas se van a casa y se administran luego en el hospital y se citan a los pacientes, ¿vale? O sea que cambia un poquito en función de la comunidad autónoma, pero tenéis que acordaros Nirsevimab una vez y para todos, ¿vale? Yo, eso, solo llevo 4 años de residencia, pero sí que es verdad que a mí justo el Nirsevimab me pilló a la mitad y nuestras guardias han cambiado muchísimo. De antes del Nirsevimab, bueno, el hospital colapsado de todas las bronquiolitis y así, no teníamos camas y tal. Y ahora sí que es verdad que siguen ingresando niños por bronquiolitis, sobre todo los no vacunados, pero suelen ser cuadros más leves en la mayoría, ¿vale? Muy bien. Pasamos a otra patología respiratoria, también, por suerte, no excesivamente frecuente en pediatría, pero sí que, pues bueno, la tenemos que dominar, que es la fibrosis quística. Es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva grave y es la más frecuente en la raza caucásica. Se puede encontrar entre 1 de cada 4.000, 5.000 recién nacidos vivos, o sea que, bueno, bastante frecuente. ¿Y cuál es su causa? Bueno, pues es una mutación en el gen CFTR, que está localizado en el brazo largo del cromosoma 7, y este gen codifica por una proteína que es un canal de cloro de la membrana del epitelio secretor de muchos aparatos, del aparato respiratorio, del digestivo, del reproductor, de las glándulas de sudor y de saliva. ¿Vale? O sea, está presente en muchas localizaciones del cuerpo este canal transmembrana que veis aquí. ¿Vale? Este canal transmembrana es un transportador y nos afecta el transporte de cloro, de sodio y de agua. La mutación más frecuente es la F508, la de elección, pero bueno, que aquí en España se dice que es más o menos el 50%, pero que en general mundial es hasta el 80%. Hay casi 2.000 mutaciones descritas de la fibrosis quística que se clasifican en 6 clases en función de si afectan a la síntesis o al transporte o a la función o a la cantidad de proteína que hay, ¿vale? Entonces, esto sí que me parece para nota, lo dejo ahí por si hay alguien que le gusta mucho, le interesa mucho la FQ, pero bueno, que sepáis que se clasifican en 6 tipos de mutaciones y eso sí que no es importante que sepamos que nos va a condicionar el tratamiento. Ahora lo veremos en un par de diapositivas más adelante. ¿Cuál es la clínica? Bueno, pues como os he dicho, este transportador está presente en muchos órganos del cuerpo y por lo tanto nos va a afectar a diferentes cosas. Lo característico de la FQ es que son secreciones espesas, anómalas, que se acumulan en diferentes órganos del cuerpo. Y esto, al ser secreciones espesas, genera una respuesta inflamatoria persistente. También tiene mayor susceptibilidad a infección bacteriana y lo que nos tenemos que acordar es que las manifestaciones respiratorias determinan el pronóstico y la mortalidad, ¿vale? ¿Y qué manifestaciones respiratorias tenemos? Pues bueno, esa hiperviscosidad de moco que hace que el bronquio esté más inflamado, obstruido, ¿no? Más cuadros de bronquitis, colonización por bacterias multiresistentes e incluso insuficiencias respiratorias crónicas. A nivel digestivo, también puede asociar una insuficiencia pancreática, ¿vale? Con mala absorción, tanto de vitaminas como de diferentes alimentos, obstrucciones intestinales, ¿vale? Cuando un bebé no hace el meconio, que como hemos dicho antes es la primera deposición, cuando esa no la hace en las primeras 24 horas de vida, sí que tenemos que estar un poquito alerta porque sí que ese hilio meconial, ese retraso en la evacuación del primer meconio, sí que se puede relacionar con la efecto. ¿Vale? Luego, a nivel de deshidrataciones, también tenemos un sudor salado y en golpes de calor tienen más riesgo de una deshidratación hiponatrémica, hipoclorémica con alcalosis metabólica. Ese fallo de medro, pues hay que seguir de cerca a nivel nutricional esos pacientes. Y luego ya de más adultos, el tema de la infertilidad también es algo bastante característico de la FQ, porque sí que suele asociar problemas de fertilidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, pues por suerte esta enfermedad está incluida en el cribado neonatal universal, ese pinchacito, esa prueba del talón que se hace en las primeras 24 o 48 horas de vida. Aquí lo que se mira es la tripsina inmunorreactiva y esto ha permitido hacer unos diagnósticos precoces, ¿vale? Que esto mejora la supervivencia, la calidad de vida y el estado nutricional. Si el primer cribado sale positivo, hay que volver a mandar otra segunda muestra para que confirme, ¿vale? Porque sí que pueden haber algunos falsos positivos o que por inmadurez esté la tripsina ahí en el límite, ¿vale? Entonces se volvería a hacer una segunda muestra y si vuelve a estar alterada ya nos iríamos a hacer un test del sudor, que será positivo si la concentración de cloro es mayor de 60.000 equivalentes y un estudio genético, que sería la confirmación diagnóstica y que además nos chiva, ¿no?, qué mutación tenemos para que nos ayude a guiar el tratamiento.
Y además, aquí en pequeñito os dejo esa insuficiencia pancreática que no todos los pacientes tienen, pero sí que es algo característico de la IFQ. Para valorar, tanto para diagnosticar como para hacer un seguimiento, utilizaremos la elastasa fecal, ¿vale? Es una proteína que no se digiere secreta el páncreas y que no se altera en el tránsito intestinal y que podemos estudiar en heces. En cuanto al tratamiento, tenemos tres pilares, ¿vale? El tratamiento respiratorio, que obviamente no hemos dicho lo que más altera el pronóstico, pues obviamente vacunación antigripal para el paciente y los convivientes, fisioterapia respiratoria, aquí sí que tenemos aerosoles de suero salino hipertónico porque movilizan mucho las flemas, acitromicina como inmunomodulador, no tanto como antibiótico, y el tratamiento de las posibles colonizaciones que pueda haber. Luego tendríamos el pilar del tratamiento nutricional. Recordar que hemos dicho que el fallo de medro es bastante frecuente en estos pacientes si los dejamos a su libre albedrío y tendríamos que utilizar fórmulas hiperproteicas o suplementos vitamínicos de las liposolubles, ¿vale? La FIADEC. Y luego, en el caso de que tengamos insuficiencia pancreática, podríamos utilizar enzimas pancreáticas sustitutorias. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, que tenemos que ajustar bien la dosis de estas enzimas, porque si nos pasamos de dosis, podríamos generar una colonopatía fibrosante, ¿vale? Que se hace el colon como un tubo de cañería. Y luego la revolución de las revoluciones es la terapia génica, que es intentar corregir el defecto funcional de ese gen y tenemos diferentes tipos de fármacos, los potenciadores y los correctores del defecto. Aquí os dejo una tabla que he sacado de la plataforma, de la parte de la inteligencia artificial. También me parece para nota, igual que los tipos de mutaciones que hay, pero bueno, os lo dejo aquí porque creo que lo resume bastante bien los fármacos más importantes, porque en función de cada fármaco lo podemos utilizar a partir de ciertas edades, pues algunos 6 meses, 2 años, 6 años, 12 años, ¿vale? Eso va a cambiar. Y también cambia qué fármaco está indicado en función del tipo de mutación que tengamos, ¿vale? La más frecuente hemos dicho que es la F508, la de elección, y en el caso de que sean homocigotos sí que podríamos utilizar Orkambi, ¿vale? Igual también Sinkevi, ¿vale? Si es mayor de 6 años y van cambiando, ¿vale? De los pequeñitos pequeñitos solo podríamos utilizar el Ivacaftor en monoterapia, pero en el caso de que cumpla cierta mutación en concreto. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta a ver si hemos entendido un poquito. Señala la respuesta falsa con respecto a la clínica, el diagnóstico y el tratamiento de la fibrosis quística. La hepatopatía es independiente del genotipo, aunque si se asocia más a insuficiencia pancreática e hilio meconiano. La colonopatía fibrosante es consecuencia de la diarrea crónica por dosis insuficientes de enzimas pancreáticas. En el lactante puede manifestarse como una alcalosis metabólica hipoclorémica y la determinación de la tasa 1 fecal es la prueba más útil para el diagnóstico de insuficiencia pancreática. Bueno, yo creo que aquí hay dos respuestas fáciles, ¿no? La 3 y la 4, que es lo que habíamos comentado, y podemos dudar entre la 1 y la 2 porque es algo como mucho más específico, ¿vale? Pero sí que acordaros que la colonopatía fibrosante hemos mencionado, ¿vale? Que es por dosis excesivas, no insuficientes. Bueno, vamos a pasar ahora al tercer tema, ¿vale? Y vamos a irnos directamente con una pregunta. En relación con la tosferina producida por la Bordetella pertussis, señala la afirmación correcta. Los vómitos posteriores al episodio paroxístico de tos son extremadamente raros. En la exploración clínica de la tosferina es habitual la presencia de sibilancias en la auscultación pulmonar. El gallo, que es ese esfuerzo inspiratorio masivo, se produce fundamentalmente en niños menores de 2 meses de edad y la citromicina es el antibiótico de elección para el tratamiento en todos los grupos de edad. ¿Vale? Aquí la correcta, clarísimamente solo es una, ¿vale? Y ahora revisaremos el por qué esta era muy clara. Y es que la citromicina es el antibiótico de elección, ¿vale? Cuando Bordetella pertussis tenemos que asociarlo a tosferina y por lo tanto el tratamiento es acitromicina. Los vómitos no es que sean extremadamente raros, es que es lo característico porque es una tos emetizante. Lo de las sibilancias no suele ser lo más característico y el gallo, que también es algo característico de la tosferina, es en niños más mayores, ¿vale? No tan pequeñitos porque los pequeñitos no tienen tanta fuerza respiratoria. Y aquí el resumen de los conceptos más importantes. La tosferina, infección aguda respiratoria, pueden haber síndromes pertusoides, que son cuadros similares, pero por agentes distintos, y es altamente contagiosa, ¿vale? Sobre todo por gotas. Y lo característico que accesos de tos muy congestiva, espasmódica, cianosa y emetizante.
Y ese gallo inspiratorio, que es de estridor inspiratorio de vía aérea superior en lactantes más mayores, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener cuidado una cosita en los lactantes chiquitinos, y es la tosferina maligna en los más pequeños, que es una insuficiencia respiratoria aguda muy grave, con tos cianosante, apneas, incluso que puede generar hipertensión pulmonar e hipoxemia. La causa, ya lo hemos visto en la pregunta, bordetella pertussis, y el diagnóstico suele juntar criterios clínicos, que es esa tos más bien de larga evolución, de 2 semanas, que sea tos paroxística con gallo inspiratorio o con vómitos tras recesos de tos, y luego tenemos que tener la confirmación microbiológica, ya sea por cultivo, que es difícil cultivarlo, o con una PCR positiva. En cuanto al tratamiento, ya lo hemos visto, macrólidos y en menores de 3 meses hospitalización. Y en cuanto a la profilaxis, recordar que tenemos vacunación, que son 5 dosis, que está en el calendario vacunal y que se recomienda también a las gestantes del tercer trimestre para que esos anticuerpos pasen a ese recién nacido y que le tengamos cubierto hasta los 2 meses que le podamos empezar a vacunar. Y luego hay otra cosa característica de la tosferina, que es la quimioprofilaxis posexposición, que también se hace con macrólidos, que hay que darla a todos los convivientes, a recién nacidos de mujeres que hayan tenido tosferina en el parto y a aquellos que hayan tenido un contacto directo con secreciones respiratorias, estornudos, besos, cubiertos compartidos, ¿vale? En el caso del colegio o del trabajo, habrá que hacer una valoración individual de cada caso. Y vamos a pasar ahora a otra parte, ¿no?, de la patología infecciosa que ya habíamos mencionado antes, que es como el gol, vamos, la estrella de la pediatría en el MIR. Vamos a leer este enunciado y así introducimos ya estos casos clínicos. Niña de 10 meses, correctamente vacunada para su edad, que tiene fiebre alta, fotofobia y tos, y tras 4 días de fiebre se aprecian unas manchas blancas como espolvoreado de harina en mucosa malar a nivel del segundo molar. Al día siguiente de detectarse estas manchas, todavía con fiebre y con tos, se detecta un exantema eritematoso, maculopapuloso, morbiliforme, con tendencia a la confluencia de aparición cráneo-caudal. La fiebre persiste hasta 3 días más y al quinto día se encuentra febril, pero inicia una descamación de la piel. El diagnóstico clínico más probable es, y aquí pues podemos convulsionar, ¿vale? Pero con este caso clínico es muy característico de sarampión, y ahora vamos a explicar 3 trucos para poderlos diferenciar bien, ¿vale? Todas estas enfermedades ensantemáticas. Os repito un poco lo de la patología respiratoria neonatal, hay un imperdible dedicado solo a eso, donde se explica con más detalle cada enfermedad, que si tenéis tiempo os recomiendo que lo veáis para acabar de explicar este subapartado, porque yo voy a centrarme en lo esencial para los casos clínicos. ¿Qué diagnóstico diferencial podemos hacer? Sarampión. Nos pueden hablar de conjuntivitis con tos y manchas de Kopli, que era ese espolvoreado de harina en el malar, ¿no? Que explicaban en la pregunta, pues unas manchitas blancas dentro de la mucosa yugal, ¿vale? Eso es súper característico del sarampión y es un exantema de progresión craneocaudal muy marcado, con muy mal estado general. El niño está malo, malo, malo y tiene fiebre alta, ¿vale? Hay una norma, ¿no?, una regla mnemotécnica que es el sarampión molesta mogollón, ¿vale? Porque el niño está muy malito. En cambio, si tenemos algo parecido al sarampión, pero es más leve, hablaremos, ¿no?, y pensaremos de la rubeola. Ya es una fiebre baja, el niño tiene buen estado general y lo característico de aquí es que aparte que no tiene las manchas de Koplik, tenemos adenopatías retroauriculares y occipitales, ¿vale? Luego tendríamos otro caso clínico muy característico, que es el exantema súbito, que son 3 días de fiebre sin foco, que solo tiene fiebre, no tiene nada más, y a los 3 días se va la fiebre y aparece un exantema rosadito. Está causado por el virus herpes humano tipo 6 y nos acordamos porque es 3 días de fiebre, 3 días de exantema, 3 más 3 son 6, ¿vale? Luego pasaríamos al eritema infeccioso, que es un eritema muy característico porque es en ambas mejillas, como si al niño le hubiesen dado 2 bofetones, y está causado por el parvovirus B19. De este cuadro clínico, aparte del tema de las mejillas son rosadas y así, nos pueden comentar complicaciones propias del parvovirus, ¿no? Sobre todo esa afectación hematológica, que da anemia, leucopenia y así, ¿vale? Luego la escarlatina, que acordaros que tenemos el cuadro, ¿no?, de la faringoamigdalitis por estreptococo muy característica, pero que cuando asociamos a esa faringoamigdalitis un exantema en papel de lija, o sea, tú tocas al niño y te lija la piel, ¿vale? Eso es más de escarlatina, ¿vale? Y es único que tiene tratamiento antibiótico, que utilizaremos la penicilina en primer lugar.
Luego la varicela, si bien es cierto que ya no se ve mucho porque con la vacunación ya no vemos muchos casos, es causada por la primera infección por el virus varicela zoster y es un exantema que pica muchísimo en cielo estrellado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay lesiones en diferentes estadios de evolución, una más vesícula, otra más pústula, costra, ¿vale? Hay diferentes y pica mucho. Y esta, la característica que nos tenemos que acordar es que no afecta a palmas y plantas. Y luego, finalmente, otro consulta estrella en las urgencias de pediatría es la enfermedad del mano-pie-boca, que son unas vesiculitas pequeñitas con algo eritematoso en pies y manos, junto con aftas bastante dolorosas en la boca, ¿vale? Es el virus Coxsackie tipo A, muy típico de guardería. Os pongo aquí también el algoritmo que tenéis en la plataforma, ¿vale? Que lo mismo os explica los signos guías, ¿vale? Yo creo que si al menos nos sabemos esto, podremos defendernos en los casos clínicos. Y luego podemos ir ampliarlo con algún detallito más, genial, pero esto sí que me parece imprescindible. Y luego vamos a introducir otra enfermedad que también entra dentro del diagnóstico de la enfermedad, de las enfermedades exantemáticas, del diagnóstico diferencial, que es la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki no es una infección como las otras, sino que es una vasculitis poco común, pero potencialmente grave, porque puede llegar a afectar a las arterias coronarias. Suele ser más frecuente en niños menores de 5 años y sobre todo de origen de país asiático. La causa, pues desconocida, pero se cree que es una respuesta inmunológica anormal, probablemente desencadenada por algún tipo de infección viral o bacteriana en niños que tengan esa predisposición genética, ¿vale? Pero realmente no se sabe exactamente por qué se encadena esa enfermedad de Kawasaki. ¿Cuál es la clínica? Y a la vez nos sirve como diagnóstico. Tiene que cumplir unos criterios, ¿vale? Y los criterios es que tenga fiebre de más de 5 días, es decir, si me pone que el niño tiene fiebre de 24 horas de evolución, raro es que sea un Kawasaki, ¿vale? Y tendremos que asociar 4 cositas más. Tendríamos conjuntivitis aguda bilateral no exudativa, esto es muy importante, si tienes una conjuntivitis al uso exudativa no va a ser un Kawasaki, sino que tiene que ser no exudativa, el ojo está rojo y puede estar inflamado, pero no hay exudado. Alteraciones bucales, tendremos enantema, lengua de fresa, labios rojos y agrietados, alteraciones de pies y manos, ya puede ser afectación de las palmas y las plantas, que suelen estar un poquito hinchaditas y que se pueden descamar sobre todo los pulpejos de los dedos, un exantema polimorfo generalizado inespecífico y adenopatías de más de 1,5 de diámetro. O si no cumplimos todo esto, que sería un Kawasaki clásico, podemos irnos a la fiebre de más de 5 días con 2, 3 criterios, pero que además nos cumpla los ciertos valores analíticos, ¿vale? Que os lo dejo ahí, que eso es un poco para rizar el rizo, pero sí que fiebre de más de 5 días con muchas cositas, cuidado. ¿Y cómo me acuerdo yo de las cositas? Bueno, pues del vocabulario. Kawasaki es muy majo, nos lo pone fácil. Es A de adenopatías, B de boca, afectación de labios y lengua frambuesada, C de conjuntivitis no infecciosa, es decir, no exudativa bilateral, D de afectación de los dedos, eritema, edema, descamación, la E de exantema maculopapular, ¿vale? Que confluye a nivel genital y perianal, y la fiebre que tiene que ser de más de 5 días, ¿vale? Muy bien, vamos a ver algunas preguntas para repasar un poco rápido esto de las ensantemáticas y empezamos con esta. Varón de 19 meses, correctamente vacunado para su edad, previamente bien, pero inicia de forma brusca un cuadro clínico con fiebre alta, sin otra sintomatología. La exploración al día siguiente es normal, salvo por ligera hiperemia de mucosa oral y microadenopatías laterocervicales. Al cuarto día desaparece totalmente la fiebre y aparece un exantema eritematoso morbiliforme maculopapuloso de distribución en cara, tronco y extremidades. De los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Repetimos, lo más importante, tenemos fiebre sin mucha cosa, ¿no? De 3 días, se va la fiebre y al cuarto día desaparece la fiebre y aparece un exantema eritematoso. Esto ya no lo podemos fallar, ¿vale? Es un exantema súbito de 3 días de fiebre sin un foco claro, se me va y me aparece al cuarto día el exantema. Vamos a por otra. Niña de 4 años que presenta fiebre alta de 6 días de evolución. Ojito. En la exploración clínica presenta un exantema eritematoso maculopapular en tronco y zona genital con tendencia a la confluencia sin llegar a ser escarlatiniforme, eso es en papel de lija. Inyección conjuntival sin secreciones y labios rojos con lengua aframbuesada.
Presenta también eritema con edema en manos y pies y una adenopatía cervical unilateral de 2 centímetros de diámetro. El diagnóstico clínico de sospecha más probable es, no nos lo podían poner más fácil porque he ido describiendo todos los puntos. Enfermedad de Kawasaki, fiebre de más de 6 días con un montón de cosas, la afectación de los ojos, la afectación de la boca, las manos hinchadas, la adenopatía de más de 1,5. Lo tenemos todo. Adelante, ¿vale? Y ahora cambiamos un poquito de tercio, ¿vale? Nos hablan de un niño de 23 meses que presenta fiebre, hipotensión, vómitos repetidos, signos meningios, petequias y equimosis. El hemograma muestra 25.000 leucocitos, sobre todo a expensas de neutrófilos, 12.000 plaquetas y el estudio de coagulación una actividad de protrombina del 35%. ¿Qué opción no es adecuada en su manejo? Esta la pongo, aparte para introducir una enfermedad infecciosa que tenemos que tener en la cabeza en pediatría, para recordar unos criterios, ¿vale? Entonces, nos hablan de recogida de hemocultivo, de fluidos intravenosos, de realización de punción lumbar o de administración de cefotaxima intravenosa. ¿Cuál no sería? Recogida de hemocultivo, hombre, yo creo que este crío tiene una infección, ¿no? Además con signos meningios y todo, un hemocultivo nos viene bien. Fluidos intravenosos, ¿no? Porque está hipotenso, esto me cuadra. Administración de cefotaxima me parece bien, ¿no? Porque el niño está muy malico. Pero realización de punción lumbar, esta sería la que no está bien hecha. ¿Por qué? Porque nos tenemos que acordar que no podemos hacer una punción lumbar y esto nos sirve para adultos también, aunque los criterios a veces pueden cambiar un poquito, pero bueno, en general, por debajo de 50.000 plaquetas no puedo hacer una punción lumbar. Si tengo un INR o una afectación marcada de la coagulación, no lo puedo hacer. Si tengo infección cutánea en la zona de la punción lumbar, tampoco la puedo hacer. Si hay datos de edema cerebral o de tumor cerebral, ¿vale? Esto sí que os lo dejo aquí para que os lo acordéis. Y aprovechando esto, ¿no? Aquí lo que sospechamos, una enfermedad meningocócica invasiva, ¿no? Este niño está malo, está hipotenso, está con meningios positivos, que es una infección del sistema nervioso central grave, muy grave, que es más frecuente en menores de 2 años, siendo rara en recién nacidos, y se contagia por gotitas de flux, ¿vale? Está causado por el Neisseria meningitidis, que es un diplococo gram negativo, que hay diferentes serogrupos, que sí que es verdad que ahora con la vacunación universal en nuestro medio no es lo más frecuente, alguna hemos visto, pero antes sí que era muchísimo más frecuente, pero igualmente es algo que en pediatría le tenemos muchísimo miedo. Al tema de los meningios los hacemos 3 veces en una consulta para asegurarnos, ¿vale? Y que tenemos que conocer. ¿Cuál es la clínica? Fiebre, irritabilidad, letargia, rechazo de tomas, sobre todo vómitos, pueden hacer una coagulación intravascular diseminada que causa un fallo multiorgánico, suele asociar en xantema, que al principio eran petequias, ¿vale? Pero luego ya se extienden a equimosis y suelen asociar los meningios positivos. El diagnóstico es mediante analítica y punción lumbar sí se puede hacer, ¿vale? Pero esta punción lumbar no puede retrasar el inicio del antibiótico. Entonces, si yo sospecho una sepsis meningocócica, priorizo el antibiótico antes de ponerme a hacerle la punción lumbar, ¿vale? El tratamiento suele ser la cefota y la profilaxis, súper importante, insistir a los papás en que lo ideal es la vacunación, ¿vale? Que hay diferentes tipos de vacunas. Y luego, en el caso de que se confirme algún caso, tenemos la quimioprofilaxis, que hay que empezarla en las primeras 24 horas de vida, que se suele hacer con la rifampicina y recomendar vacunación a esos contactos estrechos, ¿vale? Vamos a pasar ahora a la patología digestiva. De aquí nos vamos a centrar en cosas muy concretas y uno de los gold estándar es la GEA. Respecto a la gastroenteritis aguda en pediatría, señala la incorrecta. Los principales patógenos bacterianos que causan GEA son Salmonella notifoidea, la Shigella, la Campylobacter y la Yersinia. Entre los patógenos bacterianos que causan enfermedades vehiculadas se incluyen Bacillus cereus, Clostridium perfringens y Staphylococcus aureus. Los rotavirus son una causa infrecuente de GEA a nivel mundial y la enfermedad por el clostridioides puede ser tanto nosocomial como adquirida. Con esta pregunta casi no haría falta volvernos a leer las otras porque el rotavirus no es una causa infrecuente. El rotavirus es la estrella de las GEAs, ¿vale? Ya recordar que las gastroenteritis agudas, la etiología viral es la más frecuente, la clínica suele ser autolimitada, el diagnóstico pues se hace un poco por la clínica, no precisa si no es grave, y el tratamiento realmente es corregir la deshidratación si existe, idealmente por vía oral, ¿vale? Y otra cosa que sí que nos pueden preguntar es que en lactantes que tengan gastroenteritis hay que mantener la lactancia materna, si es que la toman, ¿vale? Antes se solía suspender y ahora no.
Os dejo aquí también una tabla con los diferentes bacterias que se asocian a la contaminación de alimentos, ¿vale? Por si alguien se las quiere revisar, es un poco arduo de memorizar, pero bueno, aquí la dejo. Y luego, aparte de la aguda, tenemos que recordar dos situaciones de la gastroenteritis crónica, bueno, de la diarrea crónica, que es la diarrea crónica inespecífica entre los 6 meses y los 3 años, que es un aceleramiento fisiológico del tránsito intestinal que no afecta al crecimiento si el niño come bien, y lo que vemos es que hace muchas deposiciones, sobre todo después de todas las comidas, que empeora a medida que avanza el día, y lo que también vemos es que hay restos de alimentos sin digerir. No hay que hacer nada, el niño es sano y se pasará con la edad, ¿vale? Es un tema madurativo. Y luego estaría la diarrea por intolerancia a la lactosa, que puede ser total o parcial, esa tolerancia. Y lo más frecuente realmente en pediatría es que sea secundaria a otro proceso, pues un niño que ha tenido una gastroenteritis bastante potente y que luego se queda unas semanas con esa intolerancia a la lactosa. Seguimos. En relación con la estenosis hipertrófica de píloro, señala la afirmación correcta. Se han encontrado mayor incidencia en hijas de madres tratadas con macrólidos durante el embarazo. La alteración hidroelectrolítica típica es una acidosis metabólica hipoclorémica. El tratamiento de elección es una piloromiotomía extramucosa de Ramstead y afecta predominantemente a primogénitos varones. Esta, si nos suena el caso, o sea, lo que es la estenosis hipertrófica del píloro, la podríamos sacar, pero sí que es verdad que aquí la trampita venía durante el embarazo. Realmente esta es la incorrecta, porque ahora veremos que no es durante el embarazo, sino es ya en el posparto, ¿vale? ¿Qué es esta estenosis hipertrófica de píloro? Bueno, pues es un neonato varón, normalmente suele ser primogénito, previamente sano, que empieza con un cuadro de vómitos alimenticios postprandiales detrás de todas las tomas, cada vez más abundantes y violentos, en escopetazo. Sí que es un niño que suele estar irritable, pero que lo único que le calma es comer porque tiene hambre, pero después de comer empezamos con esos vómitos, ¿vale? Suele ser entre los 15 días de vida y los 4 meses, pues todo en torno al mes, y es un aumento del número y tamaño de las células musculares del antro gástrico que hacen una obstrucción completa y no puede pasar, ¿vale? No se sabe por qué es, pero sí que se relaciona, ¿no? Lo que comentamos, esos factores postnatales, ¿vale? Del uso de macrólidos que no se suelen utilizar mucho en niños. Y el diagnóstico se suele hacer por ecografía abdominal, que es lo que mejor sensibilidad tiene, y el tratamiento es quirúrgico. Si pasamos ahora a otro cuadro clínico que nos tenemos que dominar, es un niño de 23 meses de edad que ingresa por rectoragias de repetición con anemización. Se realiza estudio ecográfico que no muestra alteraciones y se muestra una imagen de la gammagrafía, ¿vale? Con pertegnato 99. Pues yo veo esto y también puedo convulsionar. Pero ¿qué pasa? Que es que nosotros hemos estudiado mucho y la imagen casi la puedo obviar un poco, ¿no? Pues, ¿qué tenemos? Un niño que tiene rectorragias y que se anemiza. Y ya te está diciendo que han hecho una gammagrafía. Eso ya directamente, aunque no sepa identificar la imagen, que ahora la explico, ya nos tiene que sonar a dículo de Meckel, ¿vale? Si nos fijamos, esto es el estómago y esto es la vejiga, aquí hay un puntito, ¿vale? Eso es el divertículo de Meckel. ¿Y qué es el divertículo de Meckel? Pues es un divertículo verdadero, es decir, incluye todas las láminas de la pared, ¿vale? Y es una incorrecta involución del conducto onfalomesentérico. Los niños mayoritariamente suelen ser asintomáticos, pero en el 5% tiene una hemorragia rectal indolora, ¿vale? Pero sí que puede haber diverticulitis o obstrucción. Vemos anemia en la analítica y el diagnóstico es, el gol estándar es gammagrafía con tecnecio, ¿vale? Y solo se tratan mediante cirugía los que son sintomáticos, si no, no. Pasamos al siguiente cuadro clínico, lactante de 14 meses que acude a urgencias por un cuadro de irritabilidad en las últimas 12 horas y heces sanguinolentas con moco. En la exploración destacan episodios de llanto con flexión de las extremidades. En la palpación se palpa una masa cilíndrica mal definida y que se incrementa el llanto del niño. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha? Bueno, pues este cuadro clínico ya no lo vamos a olvidar nunca, esos episodios bruscos de llanto con flexión de las extremidades y que palpamos algo y duro en un niño menor de 2 años, será una eliminación intestinal hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Y aquí teníamos, ¿no? O que era apendicitis y teníamos que escoger la prueba o invaginación intestinal. Bueno, pues entre TAC y ecografía para el diagnóstico de invaginación intestinal es la ECO, ¿vale? ¿Y esto qué es? Bueno, pues es un deslizamiento de una víscera hueca dentro del segmento contiguo a sí misma y causa una estrangulación, ¿vale? Son lactantes que han tenido infecciones respiratorias o digestivas leves, tontorronas, y que presentan episodios de minutos de duración junto con una irritabilidad intensa.
y esa flexión de extremidades inferiores. También pueden tener un poquito de rectorragia, que se llama jalea de Grosella, que es el mismo tejido que se desprende. No conoces la causa, solo en el 5% tiene una causa conocida. El diagnóstico es ecografía, que se ve la imagen en donut, y el tratamiento suele ser una desobstrucción mecánica con una colonoscopia que se inyectan enemas de suero sanguíneo fisiológico. Y si con eso no se resuelve, pues ya pasaríamos a algo más invasivo como es una laparotomía. Como este caso clínico lo suelen preguntar de diferentes formas, vamos a hacer otra pregunta. Indique la respuesta falsa respecto a la invaginación intestinal en pediatría. La mayoría de los casos de invaginación en niños se deben a adherencias congénitas. Se ha apreciado una correlación con infección previa o concurrente por adenovirus tipo C. La incidencia estacional alcanza picos en otoño e invierno y se ha observado un aumento ligero de la invaginación en las 3 semanas posteriores a la vacuna del rotavirus. Esta última no la hemos mencionado, ¿vale? Pero sí que, aparte de esa infección tontorrona respiratoria o digestiva, que ¿no? En la 2 y la 3 podrían ir en relación, porque tenemos más infecciones respiratorias en otoño e invierno, también se puede relacionar con la vacuna del rotavirus, ¿vale? Pero lo que sí que seguro es falso son las adherencias congénitas, porque ya hemos dicho que la mayor parte de las veces no sabemos por qué ha pasado, ¿vale? Y el último viñeta clínica de digestivo es el megacolona gangliónico congénito, la enfermedad de Hirschsprung, que se da todas las siguientes excepto una. Está ausente el reflejo inhibitorio rectoanal, es frecuente la presencia de encopresis o incontinencia fecal, en la zona afectada existe una concentración aumentada de acetilcolinesterasa y las pruebas diagnósticas son las biopsias rectales por succión. Aquí lo que sería falso es esta encopresis o incontinencia fecal, ¿vale? ¿Y qué vemos? Pues que hay una hipercontracción de ese esfínter, ¿no? Porque, ¿qué tenemos? Bueno, pues que hay un defecto congénito del desarrollo de los plexos parasimpáticos mientéricos de Auerbach y eso lo que genera es una ausencia de relajación de la zona, ¿vale? Y siempre se desarrolla de distal a proximal, es decir, puede ser variable el grado de afectación, pero siempre desde recto hacia proximal. Es un estreñimiento refractario grave, se puede asociar a retraso de evacuación del meconio también y luego obviamente pues ese malestar asociado a ese estreñimiento, ¿vale? El diagnóstico veríamos que se puede hacer una manometría rectal, ¿vale? Pero el diagnóstico definitivo es por biopsia. Y el tratamiento hay que hacer una cirugía para reseccionar ese área gangliónica. Si pasamos a hemato-onco, ya solo dos cositas. En relación con el tratamiento con radioterapia, señal incorrecta, y es que está contraindicada para el tratamiento de tumores pediátricos, puede ser una alternativa de tratamiento curativo, tiene una demostrada utilidad en el control del dolor para metástasis óseas y se emplea también para determinadas patologías benignas. Ya por solo técnica de examen tipo test, este puede ser una alternativa de tratamiento curativo en diversas situaciones. El puede nos gusta el puede, y si el puede me dice que sí que sirve, pues que está contraindicada va a ser la incorrecta, ¿vale? Entonces, en cuanto a la epidemiología, es algo infrecuente, pero sí que importante causa de morbidez y mortalidad en niños. Lo más frecuente en pediatría es que sean leucemias, sobre todo agudas y de tipo B, sobre todo entre los 1 y los 4 años. Luego tendríamos los tumores cerebrales, que es la primera causa de tumor sólido, siendo lo más frecuente el glioma y de los malignos el meduloblastoma. Y luego los linfomas, que es un 15%, sobre todo los no Hodgkin. Dentro de la hemato-onco pediátrica me gustaría destacar solo dos cositas. Una es el neuroblastoma, ¿vale? Y a raíz de esta pregunta lo repasamos. El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más común en niños. En relación con su diagnóstico, vamos a con la falsa, ¿no? Pues la gamografía con tecnecio es muy específica y está indicada para definir mejor su extensión. La mayoría se diagnostica en menores de 6 años. Existe casi siempre un aumento en la excreción urinaria de metabolitos y debemos sospecharlo ante la aparición de un síndrome de oxoclono-mioclono ataxia. Esta pregunta, si no conocemos este tumor y las características que tiene, es difícil, ¿no? Pero una vez sepamos las cosas básicas se puede contestar. En este caso, la falsa es la gamografía con tecnecio porque tiene truquito. Vamos a verlo. El neuroblastoma es un tumor maligno embrionario del sistema nervioso periférico. Es el tumor sólido más frecuente fuera del sistema nervioso central y se originan las células de la cresta neuronal. Suelen ser en niños pequeñitos, menores de 4 años, y debutan con una masa abdominal, normalmente suprarrenal, y asocia clínica sistémica, ¿vale?
sobre todo por liberación de catecolaminas, sudoración, taquicardia, hipertensión. Es muy típico esto del oxoclono, mioclono, diarrea, etcétera. Y sí que es bastante frecuente que más del 50% de los casos ya tengan metástasis al diagnóstico. Puede ser esporádico o genético y en el diagnóstico, aparte de esa masa tumoral que vas a tener que estudiar, habrá catecolaminas en orina elevadas y la gammagrafía es con metayodo bencilguanidino, no es con tecnecio. Y luego a nivel genético también amplificaríamos el oncogen NMI que está relacionado. En cuanto al tratamiento, vamos a hacer quirúrgico si es un niño muy pequeñito y está localizado y si no, si ya está más avanzado, tendremos que hacer pues con todo, quimio, radio, incluso trasplante. ¿Cómo me voy a acordar de todo esto? Bueno, pues esta es una que tenéis en la plataforma, el nervioblastoma, ¿no? El neuroblastoma. Me pone de los nervios, me pone nervioso porque libera catecolaminas. Tiene un cuadro de ataxia, ¿no? Cuando estoy nervioso casi no puedo ni andar. Es simpático y me guiña el ojo. ¿Eso por qué es? Porque origen, sistema nervioso simpático y también puedes asociar el síndrome de Horner. Y luego es simpático, pero es súper malo. ¿Eso por qué es? Porque al final tiene malignidad, aunque acaba teniendo buen pronóstico, y afecta sobre todo a la glándula suprarrenal. Y luego el otro caso que también tenemos que conocer, porque se lo suelen preguntar en el MIR, es el nefroblastoma, el tumor de Wilms, que es un tumor sólido encapsulado, bien delimitado, pero que es maligno y es un tumor renal. Es el más frecuente y suele ser unilateral. También debuta con masa abdominal y puede acabar provocando hipertensión por esa afectación renal y por producción de renina. Y aquí la diferencia es que las metástasis son menos frecuentes en comparación con el neuroblastoma. También puede ser esporádico o hereditario, el diagnóstico suele ser por imagen y aquí sí que hay que tener en cuenta que no se puede hacer ni biopsia ni PAP porque hay riesgo de diseminación. Y el tratamiento, aquí sí que vamos con todo, nefrectomía, quimio y más o menos radio según la extensión. Y vamos ya a este último apartado que os he seleccionado 3 viñetas clínicas que me parece importante en la pediatría y que lo han ido preguntando en los últimos años un par de veces. Nos hablan de un niño de 8 años atendido por dolor abdominal de 2 días de evolución y la noche anterior presentó una deposición con sangre. Esta mañana dolor en ambos tobillos, no quiere andar y le han salido unas manchas en las piernas. A la exploración física todo bien, pero abdomen doloroso y en la esfera ORL solo la faringe roja. Presenta lesiones petequiales y equimosis en ambas piernas, con inflamación de tobillos. El diagnóstico clínico con estos datos es nos lo ponen siempre con diagnóstico diferencial de las exantemáticas. Tenemos enfermedad de Kawasaki, que no nos habla de fiebre por ningún lado, escarlatina, que sí que pone faringe roja, pero que no es ese papel de lija, y el sarampión nos dirían los de las manchas de Koplik. Por lo tanto, por descarte, aunque no tengan ni idea de lo que es, púrpura de Schollen, ¿vale? Y del Schollenheno, ¿qué me tengo que acordar? Súper fácil, que igual que el Kawasaki, es una vasculitis de pequeño vaso, ¿vale? Y es por depósito de IgA. Suele ser entre los 4 y los 6, más en otoño y en invierno, y lo que vemos, y es muy característico, es una púrpura palpable, o sea, paso y noto esos granitos en nalgas y extremidades inferiores, ¿vale? No suele progresar a cuerpo. Si nos dice glúteos y extremidad inferior, ojo con la púrpura de Schollenheno. Y aparte tiene que asociar o artralgias o artritis, dolor abdominal o hematuria, ¿vale? La causa, como siempre, desconocida, el diagnóstico es clínico, pero si hacemos una analítica, vamos a ver que a pesar de, ¿no? de ver esa púrpura, no hay plaquetopenia, no hay coagulopatía y las plaquetas o están normales o un poquito elevadas. Y luego sí que podríamos encontrar la IgA un poquito elevada en sangre. Y si hiciésemos una biopsia, que no se suele hacer, también veríamos esa IgA en los vasos, ¿vale? El tratamiento suele ser de soporte, ¿vale? Porque se suelen resolver fácilmente y en casos graves añadir corticoides. Vamos al siguiente. ¿Cuál de los siguientes criterios no es un característico de una convulsión febril simple en un niño? Recurrencia en las primeras 24 horas, duración inferior a 15 minutos, crisis primaria generalizada o no hay focalidad neurológica. Convulsión febril simple, esto lo tenemos que saber, es que no recurre en las primeras 24 horas. Esto me parece importante que lo recordéis porque además es algo bastante frecuente en pediatría y que lo atendemos en urgencias y es que la convulsión febril es un episodio convulsivo de libro, ¿vale? En niños en contexto de fiebre, pero que no hay evidencia de infección del sistema nervioso central ni antecedentes de epilepsia, obviamente. Se da entre los 6 meses y los 5 años, ¿vale? Hay predisposición familiar y suele tener buena evolución, ¿vale?
las diferenciamos entre simples y complejas. Las simples tienen que tener una edad típica, 6 meses, 5 años, que duren en total menos de 15 minutos, que sean generalizadas y que no se repitan en 24 horas. Sí que es verdad que hay algunos virus, como por ejemplo el de la gripe, que hace convulsiones febriles, un clúster de convulsiones febriles en 24 horas, y entonces ya todo el mundo se asusta. Pero sí que es verdad que en función de qué bicho sea, está más que descrito y no empeora el pronóstico. Si no cumple estos criterios, sería complejas y sí que nos plantearíamos hacer alguna prueba, ¿vale? Pero el diagnóstico es clínico, no hay que hacerle nada, se espera que se resuelva la convulsión y si dura más de 5 minutos, y que un poco también por confort, se dan las benzodiazepinas, ¿vale? Pero hay que transmitir tranquilidad a la familia y recordarles que pueden recurrir. Y luego, finalmente, el síndrome hemolítico urémico, que pone, ¿no?, que es una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda en niños pequeños, se caracteriza típicamente por lo siguiente, excepto una. Puede desencadenar una infección previa por Streptococcus pneumoniae, alargamiento de los tiempos de coagulación, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. Lo mismo, si no me suena de nada este síndrome, estoy limitado. Sí que él puede, ¿no? Lo daría por buena porque él puede, todo lo puede, pero del resto estaría limitado, ¿vale? Entonces vamos a recordar súper fácil que va a ser, es una de las causas más frecuentes de daño renal agudo en pediatría, esto me tiene que sonar, ¿vale? De buena evolución, ¿vale? Y lo que se hacen es formar microtrombos a nivel de la vasculatura renal. ¿Y qué es lo típico y es la triada que me tengo que acordar? Y me voy a acordar que son tres, porque síndrome hemolítico urémico son tres palabras, me voy a acordar que son tres cosas: una anemia hemolítica microangiopática, una trombocitopenia y una insuficiencia renal aguda. Suele estar causado después de una diarrea por bacterias productoras de verotoxinas, sobre todo el E. coli, el serotipo O157H7. Esto me tiene que sonar, ¿vale? El E. coli SIGA. Y en el caso de que no sea por esta causa infecciosa, puede ser debida a una alteración genética del complemento, pero que es peor pronóstico. Lo más frecuente es que sea típico, ¿vale? Entonces, en la analítica vamos a ver la triada clásica, ¿vale? De anemia hemolítica con trombocitopenia y datos de insuficiencia renal. Y aparte sí que podemos ver esquistocitos. No suele afectar los tiempos de coagulación, ¿vale? Que era esa la falsa de la pregunta. Y luego, aparte de analítica, haremos un coprocultivo para ver si tenemos alguno de los bichitos. El tratamiento, como casi todo en pediatría, soporte, pero sí que es verdad que en casos severos podemos plantearnos plasmaféresis, ¿vale? Y en el caso de que sea atípico por alteración del complemento, el eculizumab, ¿vale? Pero que nos quede en la cabeza que suele ser de soporte. Y ya la última cosita, que es la vacunación, que sí que es verdad que es un tema importante, pero solo nos vamos a centrar en dos cositas. ¿Cuál de las siguientes vacunas no debe administrarse a un lactante de 9 meses que tiene una inmunodeficiencia primaria combinada? Esto, lo siento, pero solo lo podemos hacer de memoria, ¿vale? ¿Cuál no podemos dar una inmunodeficiencia? Pues ya sabemos que hay dos tipos de vacunas, ¿no? Las vivas y las inactivadas. Entonces, me tengo que saber cuál es de cada tipo, ¿vale? En este caso, la inmunodeficiencia no le puedo dar las vivas atenuadas y de estas cuatro solo sería el rotavirus, ¿vale? Entonces, las vivas, acordaros que son aquellas que tienen el microorganismo en sí, pero debilitado, que pierde virulencia, tiene mayor inmunogenicidad, pero sí que es verdad que tiene cierta capacidad replicativa, por lo tanto no le podemos dar en un inmunodeprimido ni en una embarazada. Y en cambio las inactivadas tienen el microorganismo destruido o solo tienen una partecita y no tienen capacidad replicativa. Estas se pueden dar en todos, ¿vale? Aquí os dejo las vivas atenuadas, algunos truquitos, todas las que sean orales, el rotavirus, la polio oral y la fiebre tifoidea oral, esas van a ser atenuadas vivas. ¿Y por qué? Pues como me las tengo que tragar, pasar por el estómago y todo eso, tienen que tener más fuerza para llegar a hacer algo, ¿no? A hacer su función. Entonces las orales siempre atenuadas y el resto nos la tenemos que aprender de memoria, ¿vale? Pero sí que me parece importante que esto lo dominéis. Y luego otro concepto súper importante es el tema de las vacunas conjugadas o polisacáridas. Vamos a verlo con una pregunta. Las vacunas contra el neumococo recomendadas para prevenir la enfermedad neumocócica en personas mayores de 65 años y también en inmunocomprometidos pueden estar constituidas por polisacáridos del neumococo purificados o polisacáridos conjugados a proteínas. Desde una perspectiva inmunológica, las vacunas conjugadas nos dicen que activan una respuesta inmunitaria T dependiente, no generan memoria inmunológica, no inducen cambio de isotipo o no activan el proceso de hipermutación somática. Esta también
por técnica de examen también la podríamos sacar, ¿no? Porque hay tres como muy parecidas que no generan nada, que no pueden hacer mucha cosa, y luego la inmunitaria T dependiente. Y sí que el tema de las vacunas puede generar mucho miedo, pero es que entendiendo una sola cosita ya vamos a poder contestar todas estas preguntas, que es un concepto que lo preguntan mucho. En este caso, las vacunas conjugadas a proteínas sí que activan la respuesta inmunitaria T dependiente, que es la que nos interesa. Vamos a verlo. Si tenemos una vacuna polisacárida, simplemente tenemos una vacuna que está hecha de polisacáridos del microbioma en cuestión y eso provoca es que tiene menor inmunogenicidad, es una respuesta T independiente, es una inmunidad más corta, puede requerir refuerzos, pero esos refuerzos generan tolerancia y además, no, le cuesta más no hacer memoria inmunológica y no se recomiendan en menores de 2 años, ¿vale? Y luego las conjugadas, que es la que tenemos unos polisacáridos, pero que le unimos una proteína. Acordaos que la proteína tiene como mayor capacidad inmunogénica y lo que vamos a generar es mayor inmunogenicidad, que se active la respuesta del timo, hay memoria inmunológica, es una respuesta inmune más fuerte, más duradera, con menos refuerzos, o sea, la ideal, ¿vale? Entonces, en función de qué tipo de vacuna tengamos, necesitaremos más o menos dosis, ¿vale? Y sin más os dejo el calendario vacunal del año 2025, que eso también, la medida de lo posible, habría que memorizarlo, pero esto lo recomiendo que os lo miréis el mes antes, la semana antes del examen, ¿vale? Porque es algo súper memorístico y que si no lo usáis en el día a día, se olvida, ¿vale? Y nada, ya súper conclusiones, pero nada nuevo. Deciros que la pediatría es la mejor especialidad y que no os debe dar miedo, que yo sé que a muchos y muchas de vosotras cuando toca pediatría os da un poco de bajón, pero la verdad que es muy agradecida. Muchísimo ánimo en el estudio, sobre todo en esta época de verano. Confiad en vosotros mismos, en vuestra capacidad. Os habéis sacado una carrera súper larga, súper difícil, súper exigente, así que ahora es simplemente el colofón a ese estudio intenso y descansar si lo necesitáis también da netas, recordarlo siempre. Muchísimas gracias y si hay alguna pregunta espero no haberos aburrido demasiado y que se haya quedado todo claro. Muchas gracias, Neus, por esta brillante presentación. Mira, vamos a dejar media horita, una hora, uy, media horita, 30 segundos, un minuto máximo para que la gente pueda ir al baño, beber. Estamos recopilando preguntas y en un minuto pues te las paso, ¿vale? Así que tenéis tiempo para ir Genial. al baño rápidamente y volvemos. Venga, y nos incorporamos ya.
Ya está, chicos. Hola, bueno, Neus, vamos a ver, espero que estemos ya todos de vuelta. La verdad es que hay pocas preguntas porque lo has dejado todo tan claro que no ha dado pie a interrogantes. Bueno, hay un alumno que pregunta que cuando has hablado de la ventilación mecánica no invasiva, Mm, ¿a qué te refieres cuando hablas de doble nivel? Bueno, lo hemos puesto ya ahí un poco en el chat que sí. se trata de la BIPAP, ¿no? Eso es. En la ventilación mecánica, o sea, si vamos por grados, lo primero sería, que no sería ventilación como tal, sino soporte respiratorio, gaficas de bajo grado. Luego pasaríamos a oxigenoterapia de alto flujo, ¿vale? Que es igual con unas gafitas nasales, pero un poquito más potentes. Y luego ya si no, pasaríamos a lo que es ventilación mecánica no invasiva, que tenemos dos modalidades, CPAP o BIPAP. La CPAP es cuando administramos un flujo continuo, todo el rato el mismo, y es simplemente para aumentar la presión al final de la expiración y que se quede el pulmón así, abierto, ¿vale? Explicado así. Y el doble nivel, que es la BIPAP, es cuando es algo más fisiológico, ¿no? Porque nosotros tenemos una presión normal en el pulmón y cuando inspiramos aumenta esa presión. Entonces metemos flujos a doble nivel, ¿vale? Un flujo más alto en la inspiración para que entre bien y se abra bien y luego otro flujo más bajito, constante, que sería la presión al final de la expiración. Simplemente eso. Yo creo que el profesor de neumología os lo podría explicar súper bien, pero yo que no soy muy de UCI y así, con esos conceptos yo creo que es suficiente. Bueno, está muy bien explicado, Neus. Creo que también hay una pregunta, no queda muy claro. Bueno, dicen, ¿por qué la citromicina es el tratamiento de elección? Entiendo que es para el tratamiento de la tosferina. Eh, ¿Por qué es el Sí, de elección la citromicina? vale. La tosferina se utiliza como primera opción la citromicina por dos cosas. Una, se ha demostrado que la citromicina inhibe la síntesis de la proteína de esta bordetela, ¿vale? Que sí que es verdad que lo que nos gusta más de la citromicina es que tiene ese papel inmunomodulador, antiinflamatorio, que ayuda como a resolver el cuadro. Pero sí que es verdad que ya es de tradición, que es que no, nadie se plantea por una amoxicilina por una tosferina, es por el mecanismo que tiene la citro que actúa mejor contra la bordetela. Pero vamos, dudo que Bien. pregunten algo tan Luego, concreto. tenemos una pregunta del MIR sobre la estenosis hipertrófica de píloro, que preguntan sobre cuál es la alteración o el trastorno hidroelectrolítico que se suele producir Sí, en el neonato con una estenosis hipertrófica de píloro que está con vómitos de repetición. aquí creo que lo he dicho al revés. No, es que la pregunta, la respuesta está mal codificado, yo creo, ¿de acuerdo? O sea, todos tenemos claro que cuando un neonato, bueno, una persona tiene vómitos gástricos de repetición, lo que va a tener en la sangre es una alcalosis metabólica hipoclorémica. Está perdiendo ácido y está perdiendo cloro. Entonces, lo que tiene es una alcalosis metabólica hipoclorémica. Entonces, estamos viendo, accediendo a los exámenes MIR, porque yo no sé si ha habido un error de transcripción a la hora de pasar esa respuesta a nuestra base de datos. ¿Vale? O sea, que no es que lo hayas explicado mal, es que creo que está mal puesta la respuesta. Vale, pero sí Bueno, perdón por la confusión, pero eso, que os quede claro que la estenosis hipertrófica de píloro es alcalosis y tal cual por eso, vómitos de repetición, tenga la edad que tenga, es alcalosis porque al final, como regla mnemotécnica, estamos vomitando y estamos vomitando el ácido, ¿vale? Por lo tanto, perdemos el ácido y nos quedamos en alcalosis. Así eso como, es. Y es hipoclorémica porque además se pierde no solamente ácido, sino también cloro. Vale, y luego Carlos Alfredo Rojas pregunta, dice, en el último MIR se preguntó sobre la ventilación mecánica en neonatos y él pues pregunta qué pistas tenéis los pediatras para seleccionar cuál es el mejor modo, ¿no? De ventilación. sí, yo creo que se refiere a la pregunta del año pasado que hablaban sobre una reanimación neonatal eh, que era de un prematuro, ¿vale? Entonces, esa pregunta es un poco compleja. A mí la verdad que el año pasado me sorprendió bastante que preguntaran algo tan concreto de la reanimación neonatal. Entonces, bueno, va a haber una videoclase resumen de toda la asignatura y ahí sí que se va a explicar, pero para que os quede el concepto un poquito claro, en una reanimación, a no ser que veas que el recién nacido no tiene nada de nada de nada de esfuerzo respiratorio, que entonces sí que directamente tienes que optar por la opción que te diga doble nivel. Si ves que tiene esfuerzo respiratorio pero que no satura bien o que tiene cierto distrés, cierta dificultad para respirar, podríamos probar con una cepa.
Y luego, además, otra cosa que me pareció un poco de hilar muy fino en la pregunta del año pasado es que te preguntaba la concentración. Y en eso sí que tenéis que saber que la saturación de oxígeno que se considera normal en un recién nacido no es la del adulto, no es, bueno, pues 95, 96 y está bien. En recién nacidos, por esa transición que tienen que hacer hacia la vida extrauterina, se les permite tener menos saturación, ¿vale? Entonces, se mira a los 3, a los 5 y a los 10, 7, 8 minutos de vida y a partir de 70 en los 3 minutos es normal, a partir a los 5 minutos 80 y luego 90. Entonces el truco era que este bebé tenía 3 minutos de vida, creo que era la pregunta, y tenía ya una saturación de 80. Pero claro, si no sabes que con 3 minutos de vida a partir de 70 lo consideramos normal, hubiésemos marcado la opción que tenía más concentración de oxígeno, pero realmente era mantener la misma concentración de oxígeno porque Normo saturaba para sus minutos de vida, pero ponerle CPAP porque tenía cierto trabajo respiratorio. Creo que Carlos se refiere a esa pregunta. Pero el resumen es eso, si no tiene nada de esfuerzo, doble nivel, BiPAP. Si tiene algo de esfuerzo pero distrés, CPAP y el oxígeno en función de los minutos de vida. Muy bien, pues muy claro, Neus. Muchas gracias. Venga, no sé si se anima más gente a hacer alguna pregunta. Aprovechad que tenemos aquí a la pediatra en directo. Pues de momento no salen más preguntas, Neus. Pues nada, Cualquier pues cosita, si no en plataforma, si hacéis alguna duda sobre el material, o sea, la plataforma, lo veo y os contesto lo más rápido posible. claro. Bueno, pues sí, siempre tenéis la plataforma para poder hacer las preguntas pertinentes y además sí que os quería recordar que antes cuando he hecho la presentación de Neus, nos he comentado que es que además de todo ese currículum que tiene tan bestial, es que es la coordinadora de recursos académicos docentes de Promir, ¿eh? Y es la autora además de Los Imperdibles, que ha sido un material muy bien valorado por todos los alumnos que han pasado por nuestra academia. Bueno, pues Neus, sin más preámbulo, vamos, muchísimas gracias por la masterclass que has hecho, que seguro que va a ser de gran utilidad para los opositores. Y pues nada, mucho ánimo a todos con el estudio y seguimos ahí. Muchísimo ánimo a todos.